Sientes cada domingo como Dios habla, pero llega el lunes y ya casi no recuerdas el tema principal de la enseñanza. Bienvenidos a Podcast para un Nuevo Comienzo. Revive, junto a nuestro pastor Gadiel Cáceres, de una manera simple y resumida, la palabra que Dios ha hablado, con el fin de poder aplicarla en las áreas en las que tienes necesidad y, por qué no, en el diario vivir. Acompáñanos semana a semana para así acercarnos cada vez más a Jesús. Dios les bendiga, qué gozo, qué alegría de volver a encontrarnos en nuestro podcast semana a semana y en este nuevo episodio en que ya estamos celebrando nuestro aniversario número 14 de nuestra iglesia aquí en la ciudad de Valparaíso, un lugar para un nuevo comienzo UNC. Y estamos tan agradecidos de Dios. Dios está haciendo cosas maravillosas. Estamos con gran expectativa y este fin de semana hemos tenido un hermoso servicio, un hermoso tiempo hemos tenido en la presencia del Señor, y en especial para nosotros es muy, muy especial cuando tenemos este tiempo de sentarnos a la mesa del Señor, de celebrar la comunión, la Santa Cena. Así que estamos agradecidos de parte del Señor y esperamos que durante esta semana también nuestros corazones estén dispuestos para ser transformados por el poder del Señor. Ya durante esta semana, en los próximos días, vamos a tener la visita del pastor Eugenio Domínguez en nuestra congregación local de Valparaíso, donde estamos, como les dije, celebrando el aniversario número 14 de nuestra iglesia. Dios ha sido bueno durante estos últimos 14 años de nuestra vida. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto la gloria del Señor, hemos visto vidas transformadas, hemos visto familias restauradas, transformaciones en el corazón. Así que tenemos demasiadas razones para agradecer al Señor, pero también agradecerles a ustedes que han estado en este proyecto de nuestro podcast, han estado siendo parte, escuchando, y también quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer a todo el equipo de producción que permite tener este podcast, a todos los que trabajan. Que Dios les bendiga grandemente y poner su corazón, su talento, su disposición para servir al Señor. Y también a todos aquellos que han estado enviando sus comentarios. Quiero saludar a nuestro hermano Gerson Puentes, que también nos ha escrito y dice amén respecto del podcast. A que el Señor nos ayude a tener la determinación de Daniel y vivamos para agradar a Dios, siendo parte del reino de los cielos. Así que, querido hermano Gerson, Dios te bendiga en gran manera. También nuestra hermana Yulimar ha sido oyente, ¿cierto? Y participante también de nuestro podcast. Ella escribe estas palabras: bendita palabra del Señor, que el Señor nos ayude a anhelar su presencia y ser renovados cada día. Dios les bendiga mucho. Así que Dios te bendiga también, mi hermana Yulimar. Nuestra hermana Isamar también nos escribe y dice: tremendo, gloria a Dios por su palabra. Así que, como también lo hacemos cada semana, queremos invitarte a que tú seas parte dejando tus comentarios, enviándonos también tus peticiones de oración. Vamos a estar encantados de poder orar e ir al trono del Señor por cada una de las peticiones. Y si nos quiere dejar tus comentarios, también nos ayudan, ¿cierto?, a conocer lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de los que ha tenido la posibilidad de escuchar nuestro podcast. Así que quiero invitarte, si vas a estar en nuestra área, en la quinta región, en Valparaíso, para este próximo 11, 12 y 13 de octubre vamos a tener una tremenda celebración con el misionero evangelista Eugenio Domínguez, trayendo palabra del Señor. Creemos realmente que va a ser un tiempo tremendo, un tiempo glorioso en la presencia de Dios. Estamos realmente creyendo por milagros, maravillas. Estamos creyendo realmente que Dios nos va a impulsar en este aniversario número 14 a traer una palabra fresca, una unción fresca de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora quisiera reflexionar en lo que fue el mensaje que recibimos de parte del Señor este fin de semana.
este pasaje, ¿cierto?, que se encuentra en Primera de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 5 hasta el 14. Solo quiero tomar una parte de todos los versos. El versículo 12 de Primera de Samuel, capítulo 7, dice la palabra del Señor de esta manera: que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y el versículo 13 también añade: y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y en el versículo 14: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos, que habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Amén y amén. Y el mensaje tuvo por título: un memorial llamado Ebenezer. Y el foco de este mensaje tenía por objeto mirar el ejemplo de la vida de Samuel, de su servicio a Dios, de su fiel y extendido servicio al Señor, de su ministerio. Cómo, a pesar de la temporada en la que fue llamado a servir en una hora profética crítica de la nación hebrea, en medio de una decadencia moral y espiritual, Dios levantó a este hombre llamado Samuel, ¿cierto?, muy conocido, porque siendo todavía muy jovencito, el Señor le habló, el Señor le llamó, estando viviendo, ¿cierto?, en el lugar con los sacerdotes, en el tabernáculo con los sacerdotes. Y es realmente interesante poder mirar y observar la vida de Samuel en términos de que fue un hombre que tuvo un extenso ministerio, exitoso, bendecido, prosperado. No había quien no reconociera en la figura de Samuel a un hombre de Dios, un hombre que, a pesar de haber llegado a un tiempo extendido de su vida y lo largo de su ministerio, fue un hombre que con fidelidad sirvió al Señor. Y nosotros, como creyentes de esta hora, que hemos sido llamados a servir al Señor, una de las cosas que más deberíamos anhelar no solo es comenzar un ministerio, una carrera, un llamado o un fiel y piadoso servicio a Dios, sino que este pueda ser fructífero y largo, que no a mitad de camino o en un evento de la vida sea arruinada en el fracaso. Por eso damos gloria a Dios por este testimonio de este hombre, de este profeta, de este juez de la nación hebrea, que nos muestra la manera de cómo un hombre puede llegar al final de sus días, a la ancianidad de sus días, siendo un hombre próspero y fructífero en Dios. Y fue el objeto de este mensaje observar al menos 3 acciones que vemos en el pasaje que hemos leído acerca de Samuel. Lo primero que vemos es que luego que Dios le dio la victoria sobre los filisteos, Samuel tomó una piedra y la puso, dice la Biblia, entre Mizpa y Sen, y le puso a esa piedra por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Samuel, al levantar este memorial, lo que estaba haciendo era darle gloria a Dios por la victoria. Era reconocer que la victoria que habían tenido sobre el pueblo que los oprimía, los filisteos, no era gracias a su liderazgo, a su piedad, sino que había sido completamente una obra divina, una obra celestial. No era por la habilidad de los soldados ni la estrategia de guerra que hubieran planeado, sino que cuando Samuel levanta este memorial, lo hace para darle la gloria a Dios, para que no quede duda alguna que era el Señor quien había peleado por ellos, y es por eso que ellos habían tenido victoria. Y tal vez, queridos hermanos, es realmente importante a nosotros
si queremos tener una vasta carrera, nuestra familia, nuestro matrimonio, como padres, como esposos, como ministros del Evangelio, tal vez usted como servidor o servidora del Señor en alguna área que Dios les ha llamado a servir, podamos nosotros tomar esta actitud de Samuel. Él no tomó la gloria de la victoria, él no tomó el crédito del triunfo, sino que él levantó un memorial que le diera la gloria al Señor. Porque Samuel, si tenía claro algo, es que él no podía solo, que no era suficiente la fuerza de los hombres, que no era suficiente las ideas y las estrategias humanas para alcanzar la victoria. Samuel sabía que si Dios no peleaba sus batallas, no había posibilidad de librarse del yugo opresor de sus enemigos. No era posible tener victoria. Samuel creía lo que el salmista escribió en el Salmo 127 cuando escribió y dijo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Queridos hermanos, si tú y yo queremos tener un vasto servicio a Dios, no es esto como hay algunos servicios o hombres y mujeres que se han destacado en un minuto de su vida y así como prendieron se apagaron. Breves existencias temporales que han terminado en grandes fracasos. Si no queremos terminar la vida en el lamento, en la ruina, en el lloro o en la opresión de nuestros enemigos, de Satanás, el diablo, tenemos que reconocer que la única posibilidad de victoria es si Dios pelea por nosotros. El Señor Jesucristo escribió en el Evangelio, Juan escribe acerca de las palabras de Cristo en el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y en el verso 5, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es por eso que una de las primeras cosas que hace Samuel cuando entra en escena en este capítulo 7 de Primera de Samuel es llamar al pueblo de Dios en arrepentimiento. Le dice: dejen los ídolos a los cuales han servido, ellos no les van a poder librar. Dejen de buscar la libertad a su manera, en sus estrategias. Necesitamos volvernos al Señor, porque la única manera de que Dios pelee nuestras batallas es si nosotros nos rendimos delante de la presencia del Señor. Hace 20 años atrás del pasaje que leímos, Israel había salido a la pelea con los filisteos. Habían llevado el arca del pacto y de la alianza como un amuleto, pero era un pueblo que no era temeroso. Sus sacerdotes vivían en pecado, trataban en menos y menospreciaban las cosas de Dios, los sacrificios. Y si esa era la actitud de los sacerdotes, todo el pueblo estaba siguiendo detrás de ellos sus mismos pasos. La Biblia dice que en aquellos tiempos, 20 años atrás, antes de que el arca del pacto fuera capturada, en los días cuando Samuel era un jovencito, dice que la palabra de Jehová escaseaba en esos tiempos y que la lámpara de Israel estaba por apagarse. Y queridos hermanos, 20 años atrás ellos habían salido con sus estrategias, con vidas espirituales carnales, llenos de pecado y de idolatría, mirando el arca del pacto no con la reverencia que debería cada cristiano tomar las cosas de Dios, sino como un mero amuleto salieron. Y aun cuando la Biblia describe que cuando llegó el arca del pacto al campo de batalla, los israelitas gritaron. Y aún los filisteos en el campo enemigo escucharon el canto de los hebreos a causa de que el arca del pacto había llegado allí a la tienda de guerra. Sin embargo, a pesar de sus gritos y de sus alabanzas, fueron derrotados. El arca del pacto fue capturada. Los hijos de Elí, los sacerdotes Fines y Ofni, fueron muertos en batalla. Cuando llegó la noticia a Silo, donde estaba Elí, estaba el tabernáculo, en Silo, Elí cae desplomado detrás de la silla y desnucado muere. Uno de los hijos de las esposas de Elí
da a luz a su hijo en medio del dolor al oír las terribles noticias que habían oído acerca de la batalla y de la guerra, y que el arca había sido capturada y su esposo había muerto en batalla, y da a luz a su hijo, al cual simbólicamente es llamado Icabod, que significa que la gloria de Dios se ha apartado. El pueblo de Israel había peleado con sus armas, había salido peleando con sus propias fuerzas y había ocupado las cosas sagradas meramente como algo religioso vacío. Por eso Samuel tenía la plena convicción que la única manera de que Dios peleara su batalla era si ellos se volvían en arrepentimiento, en confesión, iban y buscaban el rostro y la presencia de Dios. Queridos hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para que Dios pelee nuestra batalla? Ojalá que nosotros seamos esa clase de personas como Samuel, que cuando tienen la victoria reconocen que no se debe a nuestro mérito. Estamos tan agradecidos de Dios por estos últimos 14 años de nuestra vida, que hemos estado aquí pastoreando en la ciudad de Valparaíso. Pero tenemos que reconocer una cosa: en este día, en estos días que estamos celebrando estos 14 años, estamos levantando un memorial para reconocer de que esta iglesia está de pie. Esta iglesia sigue predicando el mensaje del evangelio, no por la habilidad de sus líderes, no por el dinero, los recursos humanos, sino porque Dios ha peleado nuestras batallas. Fue eso lo que sostuvo el ministerio de Samuel a lo largo de los años. A pesar de las dificultades, las crisis en que él tuvo que ministrar, él se mantuvo en pie victorioso porque era Dios y él reconocía que fue la mano de Dios que le dio la victoria. Por eso Samuel levantó este memorial llamado Ebenezer, porque quería darle la gloria al Señor. Ojalá usted entienda, querido hermano, ojalá usted comprenda de que la única victoria posible es la que el Señor nos da. La segunda razón por la que Samuel tomó esta piedra y la puso como un memorial espiritual y la llamó Ebenezer era que lo que estaba haciendo al levantar este memorial espiritual era poner un recuerdo para que nadie olvidara de la intervención y la ayuda divina en los tiempos difíciles. Esto no era nuevo, era algo común en las culturas circundantes, los cananeos, en los egipcios, en los asirios, en los babilonios. Ellos, cuando tenían ciertas campañas militares y tenían éxito, levantaban alguna clase de memorial, una estela de piedras u otras clases de altares o monumentos que recordaban el momento de la victoria que habían obtenido tratando de honrar a sus propios dioses y sus líderes. También en la Biblia encontramos que en diversos momentos personajes bíblicos, particularmente en el Antiguo Testamento, pusieron piedras como un memorial de lo que Dios había hecho. Jacob, cuando estaba huyendo de casa a casa de su tío Labán por la amenaza de muerte de su hermano, él una noche, estando en el desierto, tiene un sueño y él ve los cielos abiertos y ángeles que suben y descienden sobre una escalera. Y cuando despierta de este sueño, se levanta por la mañana. Jacob dice: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 28, verso 18, que se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y él prometió al Señor que si Dios le hacía prosperar en su camino, él le iba a honrar como Dios. Cuando Jacob ahora va huyendo de casa de Labán para regresar a su hogar, a la casa de sus padres con su familia, Labán sale persiguiéndole detrás de él. Y ellos hacen un pacto de paz y de amistad. Y en Génesis 31 vuelven a poner una piedra. Y dice de esta manera: ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y levantó por señal, de tal manera que cualquiera que de los dos, que cuando pasara ese límite, esa señal, esa piedra, les recordara que jamás debían dirigirse el uno al otro, a pesar de que eran familia, enojados, en ira, en demanda, sino que
iba a ser un pacto que les iba a recordar esa señal, esa piedra, las promesas de paz que se habían hecho. También ocurre cuando Josué junto al pueblo de Dios van a entrar en la tierra prometida y el Señor abre en dos el río Jordán para que pase a su pueblo. Josué mandata para que de cada tribu alguien tome una piedra y dejaran esa estela de tal manera que cuando los hijos de Israel, del pueblo de Dios, crecieran y preguntaran qué ocurrió, el pueblo debía contestarles: mira cómo Dios nos sacó. Por lo tanto, lo que se hallaba haciendo Samuel era levantar un memorial espiritual para recordar cómo la mano de Dios le había dado la victoria de una manera sobrenatural. Cada vez que Samuel viera esa piedra, iba a recordarle a él y a los israelitas que cuando ellos estaban oprimidos y eran esclavos de los filisteos y estaban sirviendo a los ídolos y a los dioses de las naciones paganas, y habían sus corazones sido quebrantados, amargados, habían perdido la herencia que Dios les había dado, dado que en muchas de las ciudades los filisteos habían tomado sus ciudades, habían capturado lo que Dios les había dado por su desobediencia, habían perdido. Sin embargo, aquel día cuando Dios intervino y el cielo tronó y los filisteos fueron derrotados, Samuel no quería olvidar lo que Dios había hecho por él. Samuel no quería que pasaran los años y luego su corazón se llenara de amargura, de dolor por los problemas presentes y se olvidara de lo que Dios había hecho en su vida. Y queridos hermanos, quiero preguntarte, ¿tienes memoriales espirituales en tu vida que te recuerden lo que Dios ha hecho en tu vida? Que no te dejen olvidar la gracia que Dios ha derramado, el amor que Dios ha derramado. Yo sé que a veces las cosas que tal vez usted está pasando en estos días, las circunstancias difíciles, las situaciones, los desafíos de la vida que usted tal vez está viviendo en estos días, le hagan olvidar todo lo que Dios ha hecho. Pero tener memoriales espirituales que nos recuerden de dónde Dios nos sacó y cómo estaba nuestra vida quebrantada. Hermanos, si tú y yo no tenemos memoriales espirituales, puede que nos olvidemos de todo lo bueno que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. Y no estoy diciendo con esto que lo que Dios ha hecho ya quedó en el pasado, no. Necesito recordar que así como Dios estuvo en el ayer conmigo, Dios también es fiel para estar con nosotros en este día. Tal vez estás pasando días malos, días amargos, y al mirar esos memoriales espirituales nos hagan recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En estos 14 años hemos pasado por pruebas, pasado por dificultades, pero más que todo hemos visto la fidelidad del Señor. ¿Tiene usted memoriales espirituales? ¿Está levantando en su vida momentos que está guardándolo para cuando vengan esos días malos diga: sí, Dios antes pudo, Dios también puede con nosotros? Este memorial tenía por objeto recordarles a ellos mismos cómo Dios había intervenido. Pero también este memorial tenía como objeto de decirles a las generaciones futuras: jóvenes, no siempre las cosas fueron así. Cuando vieran ese memorial de Ebenezer, alguien debería recordarle a esos jóvenes, a esas nuevas generaciones: nosotros cuando abandonamos al Señor y servimos a los ídolos, estuvimos bajo la opresión de nuestros enemigos, perdimos parte de nuestra herencia y vivimos en dolor, en tristeza y en amargura. Pero el día que nos volvimos al Señor, los cielos se abrieron, Dios peleó nuestras batallas, nos dio libertad, restituyó nuestras tierras y nos puso en tierra una vez más de bendición. Las nuevas generaciones tenían que saber lo que Dios había hecho, no podían olvidar. Y queridos hermanos, muchos de nuestros jovencitos hoy en día están viendo la bendición que usted tiene como padre en casa. Están viendo la prosperidad, no les falta alimento, no les falta ropa, no les falta zapato. Tienen básicamente todo lo que necesitan en la vida. Pero se olvida que si vuelven a una generación de su familia anterior, no tenían nada de eso. A veces humildemente sirviendo al Señor.
Por eso nuestros hijos deben conocer nuestra historia, la mano como Dios ha hecho en nuestra vida. Mientras estaba predicando, recordé algunas de nuestros memoriales que, aparte de los que presenté en nuestra congregación, pero han llegado personas que estaban perdidas en el mundo, pero que Dios rescató. Y que hoy día ya no son personas sin futuro, sino que Dios las ha bendecido. Tienen hoy día una familia formada. Dios les ha dado el privilegio de ser padres. Pero nosotros tenemos el deber de enseñarle a nuestros hijos. Un día estuvimos perdidos. Un día nuestra vida vagaba sin sentido. Pero un día el Señor nos rescató. Debemos tener memoriales en nuestros hogares que nos recuerden las maravillas, los privilegios que nos ha dado de servirle a Él. Por último, en esta hora, Samuel levantó este memorial y es muy interesante que Samuel haya puesto por nombre a ese memorial Ebenezer. Porque hace 20 años atrás de que cuando ocurre esto, el pueblo de Israel había sido derrotado por los filisteos y dieron muerte a los hijos de Elí, a Omni y Fines, y capturaron el arca del pacto de Jehová, y el pueblo de Israel quedó en medio de la desolación y sin gloria. Y precisamente el lugar donde todo ocurrió se llamaba Ebenezer, de acuerdo a 1 Samuel capítulo 4 en el versículo 1. Aunque geográficamente no son el mismo lugar, no es el mismo Ebenezer. Cuando Samuel tomó esa piedra y le llamó Ebenezer, lo que estaba haciendo era mostrar que Dios de nuestros fracasos puede transformarlos en victorias. Lo que estaba haciendo Samuel era una declaración de fe, porque Samuel no iba a permitir que el fracaso del pasado marcara el desarrollo del futuro, de su futuro y de su nación. Porque en el mismo lugar donde antes habían fracasado, Dios puede tornarlo en victoria si nosotros nos volvemos al Señor. Queridos hermanos, Dios ha transformado nuestra vida, nuestras malas decisiones, nuestros dolores, y las ha transformado en victoria, en gozo, en júbilo. Y esas mismas cosas que antes nos hacían recordar de nuestro fracaso, ahora nos tienen que hacer recordar del poder de Dios, de la gracia del Señor. Nos recuerdan de la fidelidad, de la misericordia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, que Dios puede cambiar y revertir nuestros dolores y nuestros fracasos. Hubo un tiempo en que mencionar Ebenezer era doloroso porque les recordaba el día en que habían sido derrotados. Los hijos de Elí habían muerto. El arca del pacto había sido capturada. Pero ahora Ebenezer iba a ser un momento de gloria. Ebenezer ya no era el fracaso espiritual. Era el momento de ver la mano de Dios y de recordar que Dios les había restaurado y les había perdonado y una vez más les había liberado. Queridos hermanos, ¿cuántos de los que en esta hora, en este podcast me están escuchando y van a escuchar a lo largo de la semana y en los siguientes días que puedan acceder a este podcast, han dejado que su pasado les marque? Que sus fracasos antes de venir a Cristo, que los fracasos que has tenido estén marcando todavía tu vida. Tal vez usted que me está escuchando ha pasado cosas de niños. En su niñez ha pasado cosas duras, sin una familia, sin un padre que le amaba, sin una madre que le protegía. Y todo su destino y futuro ha sido marcado porque la amargura y la raíz de amargura de esos días todavía sigue hoy día impulsándole en sus decisiones. Todavía sigue marcando su carácter, la ausencia del amor que usted necesitaba, del cuidado o de haber sido expuesto a cosas que no debería haber sido expuesto un niño. Pero hermano, cuando nos hemos acercado a Cristo y hemos ido a la cruz del Evangelio, a la cruz de Cristo, en esa cruz nace nuestra esperanza. Dios ha tomado cada carga, cada día duro y ha sido cambiado en una nueva vida. Por eso, no deberíamos dejar que nuestros fracasos pasados estén determinando nuestro futuro. Y por eso en el nombre de Jesús, como Samuel se negó a vivir que Ebenezer era el fracaso,
No, Él transformó a Ebenezer en una nueva victoria, en un nuevo día, en una nueva oportunidad, en que en vez de recordar la derrota, iban a recordar la victoria. En vez de recordar que se habían alejado de Dios, era el día de restauración. Nuestro futuro como hijos de Dios no está marcado por nuestro pasado, por el fracaso, sino que nuestro futuro está marcado por el poder y la gloria del Señor Jesucristo. Si usted ha venido a Cristo, usted debe tener la capacidad de permitir que Dios redima su vida, su pasado, su historia. El diablo va a tratar de mantenerlo atrapado en su pasado, pero no va a ser el pasado que nos va a seguir. Yo tomo las palabras del salmista en el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No me cabe la menor duda que una de las razones por la que Samuel tuvo un largo y dilatado y bendecido ministerio y llegar al final de sus vidas con mucho fruto fue porque él levantó un memorial que le dio la gloria a Dios. Fue porque a través de ese memorial no dejó que nunca se olvidara de lo que Dios había hecho por él y por la nación. Y no dejó, a través de ese memorial, no dejó que su pasado marcara su futuro, sino que su futuro estaría marcado por las nuevas cosas que Dios haría en su vida y en la nación. Por eso en esta hora quiero que podamos ir en oración. Tal vez usted es hora que levante ese altar, reconozca la gloria de Dios, la victoria que viene del Señor. Tal vez es necesario que usted comience a levantar esos memoriales espirituales de cuando Dios los salvó. Yo tengo los míos personales. Tengo unos exámenes del cerebro que dan cuenta de cuando una arteria del cerebro, la arteria carótida izquierda del cerebro se rompió y no había irrigación casi nula sanguínea en el sector izquierdo de mi cerebro. Y lo tengo ahí porque me hace recordar que Dios en su infinita voluntad decididamente quiso extender mis días. Cada vez que veo a mi hijo, es un memorial de que Dios no se olvida de nosotros en los momentos difíciles. Que cuando puedo sentirme desolado, miro eso y puedo ver la gloria del Señor. Los memoriales en nuestra congregación, nuestra hermana Ana Torres, nuestra hermana Valeria Jiménez y nuestro hermano Joaquín. Podemos verlo en nuestra hermana Patricia, nuestro hermano Iker. Y podemos hacer un sinfín de número de testimonios, de recordar. No olvidemos lo que Dios ha hecho. No olvidemos que Dios ha cambiado en algo nuevo nuestra vida. Por eso vamos a dar gracias al Señor. Señor, al llegar a nuestra celebración en este podcast, en donde estamos recordando los 14 años de nuestra congregación, de haber recorrido, reconocemos y queremos levantar un memorial para reconocer de que si estamos en pie, no es nuestra habilidad, ha sido tu misericordia. Ha sido porque has peleado nuestras batallas, te hemos buscado en oración, en arrepentimiento y en confesión. Y usted, Señor, ha sido misericordioso con nosotros. Señor, por eso nosotros no queremos olvidar lo que ha hecho en los días difíciles, en los desafíos futuros, Señor. Estamos creyendo en más almas, estamos creyendo en un edificio propio, en un edificio que albergue a miles de almas, Señor, que van a venir, Señor Jesucristo. Estamos, Señor, visionando nuevas iglesias en toda la región, Señor Jesucristo. En las iglesias que hoy día ya son una semilla en Concón, en Reñaca, en Quilpué, en Villa Alemana, en Casablanca, en Rapel. En cada lugar, Señor, donde se necesita. Señor, estamos creyendo, Señor, que nuestra vida no está marcada por nuestro pasado, nuestros fracasos morales y espirituales, sino que nuestra vida está marcada por las cosas nuevas que usted va a hacer de cuando usted extendió su mano sobre nosotros, Señor. Por eso
en estos 14 años, en este podcast de celebración. Te doy la gloria y reconozco, Señor, que todo lo debemos a usted. Y ayúdanos, Señor, a tu pueblo y a quien quiera que pueda escuchar este podcast. La necesidad de tener esos memoriales que le den gloria a usted por la victoria. Que no nos dejen olvidar lo que has hecho. Y que no, Señor, nos neguemos, Señor, al recordar estos memoriales espirituales. Negarnos a vivir atrapados en el pasado. Porque usted torna todas las cosas para bien a aquellos que le aman. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Y en esta semana piensa. Si Dios te rescató cuando no tenías nada, en tu tormenta de hoy, Dios todavía puede seguir extendiendo tu misericordia. Recuerda lo que Dios ha hecho, no lo olvides, porque Dios tiene nuevas cosas para usted. Dios le bendiga y por favor, sé parte en estos días de nuestro aniversario número 14 aquí en la ciudad de Valparaíso, la Iglesia Pentecostal Unida, UNC. Dios les bendiga. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestro contenido, el cual estamos seguros que será de bendición para tu vida. Jesús te bendiga.